¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Iniciando este día jueves 22 de mayo, retomamos las actividades después del feriado de este miércoles. Gracias por acompañarnos, 8:02 en vivo, por supuesto. Vamos a revisar los temas más importantes del día. Partamos con nuestros titulares. Les adelantamos los temas que revisamos hoy y vamos a comenzar, por supuesto, con las conversaciones que el gobierno está sosteniendo en torno al pacto fiscal. Una buena para el gobierno, la reunión de ayer con las pymes. En La Moneda, el presidente Gabriel Boric recibió a los representantes de las pequeñas y medianas empresas y según lo que declaraba el ministro Marcel posteriormente, pareciera haber más sintonía con lo que esperan precisamente estas empresas y lo que busca el gobierno también, que es generar un pacto fiscal bien amplio. Pero la mala vino por el lado de las grandes empresas. En un comunicado, la CPC aseguraba que no era el momento para discutir un aumento de impuestos, que se negaban a esa posibilidad también y que la recaudación mayor debía venir por la vía de la modernización del Estado, la eficiencia en el gasto público, entre otros aspectos. En la práctica, un portazo de la CPC a estas negociaciones que estaban llevando adelante. Eso fue interpretado de inmediato por el gobierno, evidentemente como un retroceso. Decían que tendría que ser un camino más largo para convencerlos entonces, pero de todas maneras el ministro Marcel ponía énfasis en que hasta hace no mucho tiempo atrás había más apertura de parte de las grandes empresas. Ya les contamos en una nota qué fue lo que ocurrió ayer en torno a este tema. Por otro lado, también vamos a analizar un tema muy interesante que está en boga desde hace un buen tiempo y que probablemente con el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial se ha hecho más patente todavía. El riesgo, la amenaza para el mercado laboral que suponen los avances tecnológicos. Bueno, un estudio a fondo desarrollado por el Centro de Estudios Públicos revela que el 46% de los empleos en Chile está en un riesgo medio o alto de ser automatizado. Es uno de los temas que, como decíamos, genera preocupación por el avance tan rápido de la tecnología. Lo interesante es ver dónde y en qué tipo de empleos se está generando este riesgo. Ya les contamos más también sobre este estudio en minutos. Y también vamos a analizar otro tema que tiene que ver con un ranking que se ha desarrollado acá en Latinoamérica que determinó que Chile tiene la tercera capital más cara dentro de la región. Santiago, con un aumento de costo de vida importante, se sitúa en esta posición como reflejo fundamentalmente de aumento de precios en el costo de arriendo, por ejemplo, o de acceso a la vivienda, además de servicios. ¿Cuáles son los factores que están incidiendo más y cómo nos comparamos frente a las otras ciudades? Es lo que veremos en una nota que hemos preparado para este tema. Y en materia empresarial, en el sector salmonero, donde han vivido meses bien convulsionados en el último tiempo, hay novedades respecto a una de las grandes productoras en la Patagonia chilena. Nova Austral habría solicitado su reorganización judicial de acuerdo a los datos que publica hoy día el diario Pulso. Esto tiene que ver fundamentalmente con deudas por más de 500 millones de dólares, principalmente con acreedores financieros a nivel internacional, que se deberían, según lo que plantea la empresa, a factores externos bien relevantes, entre ellos una mayor fiscalización y procesos sancionatorios que han perjudicado, dicen desde la empresa, la operación de la compañía. Ya les contamos más también sobre esto. Y nos vamos a revisar los datos de los mercados para el día de hoy, comenzando esta jornada con números negativos a nivel internacional. En el Eurostoxx una caída de 1%, en el Londres caída también superior al 1%, mientras que más temprano el Nikkei tuvo una caída de 0,92% en Japón, mientras en el indicador de Standard & Poor's de Asia la caída fue aún más profunda, 1,63%. Las palabras de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, y ya les contaremos sobre eso, generaron algo de incertidumbre en los mercados a nivel internacional, que ayer en Wall Street también reflejaron eso con cierre negativo. ¿Qué fue lo que ocurrió en el mercado local? Bueno, cierre el día martes, por supuesto. Ayer estuvo cerrada la Bolsa de Comercio Local al alza. El IPSA llegó a los 5.783 puntos. Para hoy día, en tanto, algunos datos importantes. La UF se cotiza en 36.079 pesos. El dólar llegó a los 803 pesos. Así partirán las transacciones hoy. Y el cobre hasta ahora está transándose en $3.94 la libra en el mercado internacional.
Bien, 8:07. Partamos entonces con lo que les contábamos sobre las conversaciones del gobierno para alcanzar este pacto fiscal, como lo ha denominado el Ejecutivo. Ayer hubo una reunión importante con gremios de pequeñas y medianas empresas que fue satisfactorio, decían desde el gobierno, pero las preocupaciones vienen por lo planteado por la CPC, que reúne a las grandes compañías de las 6 ramas que la componen, porque ahí ven un portazo a avanzar en este pacto fiscal que lo que busca es aumentar la carga tributaria y recaudar más. En el gobierno hubo una reacción con cierta sorpresa y algo de molestia también. En la siguiente nota, Daniela González nos cuenta más. Esta semana se dio inicio a las reuniones con diversos actores para poder llegar a un acuerdo en la materia poniendo énfasis en un pacto fiscal. Primero fue la CPC. Registro de la primera semana de junio. Extensas reuniones entre el ministro de Hacienda Mario Marcel, el presidente Gabriel Boric y el sector empresarial como la CPC. En esa ocasión, la Confederación de Producción y Comercio se comprometió a evaluar la propuesta de pacto fiscal y presentar reparos o ideas. Sin embargo, ahora la puerta ha quedado totalmente cerrada. Nosotros hemos planteado que no es el momento para aumentar una carga tributaria y por lo tanto las negociaciones que eventualmente se generen tienen que darse en el Congreso y eso el gobierno lo sabe. No nos parece hoy día que exista un espacio para hablar de mayor carga tributaria, es porque necesitamos que el país crezca para generar nuevos puestos de trabajo, que haya inversión para generar nuevos puestos de trabajo. Como gremio siempre vamos a estar disponibles a dialogar, a reunirnos y a conversar, pero que la instancia se tiene que dar en el Congreso. Y en ese sentido es clara la carta. ¿Y la postura del ministro Marcel, qué le parece? Bueno, yo creo que eso lo podemos conversar en otro día porque ahora ya me tengo que ir, pero tenemos la voluntad y ya el camino recorrido nos da hartas señales de para dónde tendríamos que ir. La multigremial señala que es más importante poner acento en el crecimiento económico para lograr una mayor recaudación fiscal. Además, en el comunicado, las 6 ramas de la Confederación apuntan a la imposibilidad de aumentar la carga tributaria por el estancamiento económico del país. La propuesta del Ejecutivo hablaba precisamente de alzas tributarias y nuevos impuestos. Estimamos que recaudar por la vía de alzas tributarias o nuevos impuestos no es el camino adecuado, pues ello impide que Chile recupere su capacidad de crecer, de crear mejores condiciones para la inversión y de generar empleos formales y de calidad, elementos esenciales para satisfacer de manera sostenible las demandas de la sociedad. Creo que todos hemos visto la carta que publicó, que envió la Confederación de la Producción y el Comercio. Creo que es evidente del tenor de esa carta que ha habido un cambio de actitud o de posición respecto del pacto fiscal, porque hasta hace no mucho tiempo, ¿cierto?, escuchábamos una disposición, una actitud bastante más abierta a los temas tributarios. Este miércoles el presidente Gabriel Boric, el ministro de Hacienda Mario Marcel y el de Economía Nicolás Grau se reunieron con representantes de los gremios de las pymes, también para abordar temas tributarios y reactivación de la economía. Las pymes concurren no solamente por sus intereses propios, sino que también, ¿cierto?, como actores de la economía chilena. Se han planteado varias ideas en distintos ámbitos de este pacto fiscal. Por ejemplo, se ha hablado mucho sobre cómo combatir la informalidad o facilitar la formación, la formalización de nuevas empresas. Ha habido planteamientos respecto de la importancia de generar condiciones de competencia, ¿cierto?, equilibrada respecto a empresas más grandes, en fin. Tuvimos una buena reunión, estuvo obviamente el presidente, nos dio a conocer en mayor detalle lo que es el pacto tributario. Él está con mucha voluntad y encuentro que está buscando un consenso con los distintos actores sociales, con las pymes, con la gran empresa, con los trabajadores, y a nosotros eso nos parece que es una buena forma. Efectivamente a nosotros nos interesa que se pueda consolidar este pacto. Así se llevan a cabo las conversaciones con las pequeñas y medianas empresas, mientras el Ejecutivo avanza a contrarreloj con las negociaciones para aprobar una reforma tributaria en el Congreso. Creo que cualquier acuerdo tiene que ser legislativo con el Parlamento, pero yo quiero insistir en un tema muy de fondo. Hasta ahora
el gobierno en materia económica ha centrado su eje en el alza de impuestos. Y yo honestamente creo que el eje es cómo se vuelve a reactivar Chile, cómo vuelve a aparecer el empleo, cómo se mejoran significativamente las remuneraciones. Hace años que Chile está frenado en materia económica. Me parece muy lamentable la respuesta de la CPC. Creo que no hay muchas opciones, hay que esperar 9 meses más para presentar nuevamente una reforma tributaria. Creo que es muy lamentable, pero no esperaba tampoco que hubiera por parte de los empresarios un empuje en esto después de que la derecha política estaba diciendo que no. El pacto fiscal que impulsa el gobierno está cada vez más cuesta arriba. Tiene un objetivo mayor: financiar parte de las promesas de campaña del mandatario, como saldar la deuda histórica de los profesores, condonar el crédito aval del Estado y el aumento de la PGU a 250.000 pesos. 8:13. Vamos a ir a otro tema. Un interesante estudio del Centro de Estudios Públicos aborda uno de los fenómenos que genera más preocupación probablemente en materia de mercado laboral respecto al avance tecnológico. ¿Cuántos puestos de trabajo puede reemplazar efectivamente la tecnología? Y el estudio aborda la realidad chilena con una metodología específica y ha determinado que cerca del 46% de los empleos en Chile está en un riesgo medio o alto de ser automatizado producto del avance precisamente de la tecnología, como les contábamos. En base a esta metodología, el informe determina que hay ciertos rubros o ciertas ocupaciones que tienen una mayor proporción de tareas que son rutinarias, de rutina media o de rutina alta, y son precisamente esas tareas rutinarias las que podría ser más factible de ser automatizadas producto de la incorporación de tecnología en esos procesos. Así, por ejemplo, los riesgos más altos se registran en aquellos trabajos que tienen que ver con la operación de instalaciones, de máquinas y de ensambladores. Otro de los sectores también que podrían verse afectados son los sectores agrícolas, agropecuarios, forestales o pesqueros, que tienen cerca de un 40%, de acuerdo a lo que determina esta metodología en base a los datos del INE, un 40% de trabajos con rutinas altas. Y en tercer lugar aparecen las ocupaciones elementales, donde un 32% tiene un nivel de rutina alta y un 25% de los empleos de ese sector rutina media. Esa es la metodología que se utiliza, cuán rutinarios son los trabajos para poder determinar si es que la incorporación de tecnología puede o no eventualmente generar esos reemplazos. Este es un tema bien discutido a nivel internacional, el avance de la cuarta revolución industrial con la incorporación de inteligencia artificial, de tecnología que permite la operación de máquinas a distancia, entre otros aspectos, son los que están discutiéndose también en otras partes del mundo. Y en ese sentido, el informe del CEPO entrega ciertas orientaciones para ver cómo abordar este tema. De hecho, María José Abud, que es una de las investigadoras del CEP que aparece mencionadas en esta nota que publica hoy día el diario El Mercurio, y donde se adelanta el informe, asegura que este es un tema que debe vincularse también a los niveles de formación que hay en Chile hoy día y a la crisis en materia educacional, pensando en que esos dos factores influyen directamente en los niveles de productividad. Y a menor productividad de los trabajadores, más alta la posibilidad, entonces, se entiende, de que sean automatizados. Por el contrario, los trabajos que tienen menos riesgo de ser automatizados son los de directores, gerentes, administradores, profesionales científicos e intelectuales, entre otros aspectos, para este informe bien interesante que permite abordar este tema. 8:16, ya les contábamos que el diario Pulso hoy adelanta que la empresa salmonera Nova Austral ha solicitado su reorganización ante la justicia debido a una compleja situación financiera. De acuerdo a lo que publica hoy día el diario Nacional, esto tiene que ver con una deuda que supera los 550 millones de dólares, de acuerdo a lo que ha declarado precisamente la salmonera ante el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir en la región de Magallanes, que es donde opera precisamente esta empresa desde hace más de 15 años. Estos pasivos, que superan los 550 millones de dólares, como les contábamos, tiene principalmente un componente de deuda financiera
Son 3 entidades financieras internacionales las que representan el 89% de la deuda. Lo interesante es ver cómo en el escrito se detallan los motivos por los cuales tienen que pedir esta reorganización judicial para tratar de sobrevivir. El endurecimiento del estándar fiscalizador es uno de esos factores, la falta de reconocimiento de las mejoras operacionales de la compañía y por último la invalidación de autorizaciones para relocalizar centros de cultivo, además de la emergencia sanitaria que produjo el COVID-19, dice este documento, al que tuvo acceso precisamente Pulso. Uno de los puntos relevantes tiene que ver con esta crítica al servicio o a la superintendencia más bien de medio ambiente por sanciones que se aplicaron a esta empresa sin precedentes en la historia de la industria, fundamentalmente por sobreproducción, que es uno de los factores que gatillaron esas multas. No es la única empresa, por cierto, que ha estado en ese tipo de procesos sancionatorios. De todas maneras, bien relevante porque esta empresa, así como otras, podrían estar en una situación similar. Refleja también parte del complejo escenario que está viviendo la industria en un momento donde además se va a discutir pronto la ley de acuicultura que empujará el gobierno del presidente Gabriel Boric. 8:18, nos vamos a hacer una pausa. Ya seguimos con más aquí en Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta y queremos conversar en la entrevista de hoy aquí en Agenda Económica sobre este proceso de conversación que está llevando adelante el gobierno con distintas entidades a propósito del pacto fiscal que impulsa el Ejecutivo. Vamos a hablar de este tema junto a la presidenta de CONAPYME, Verónica Contreras, que nos acompaña a esta hora. ¿Cómo está, Verónica? Hola, Sebastián, muy bien, muchas gracias, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Verónica, esta semana ha estado bien marcada por las reacciones y por las interacciones que ha generado el gobierno con distintos gremios. Por una parte, ayer el presidente Boric, estamos viendo imágenes precisamente de eso, se reunió con representantes del mundo de las pymes, mientras la CPC ha dado un portazo a este pacto fiscal en una declaración conocida esta semana. ¿Cómo ven ustedes el escenario desde CONAPYME en particular para alcanzar un pacto fiscal, Verónica? Mira, Sebastián, nosotros como CONAPYME y creo que muchos de los gremios pymes que se han sentado a la mesa en todas estas sesiones hemos puesto la mejor voluntad, entendiendo que a veces falta la experiencia, que quizás en el proceso anterior de reforma tributaria que fue rechazado, que faltaba la experiencia, el conocimiento de la realidad de las pymes. Por eso en esta vuelta quisimos aportar al máximo. Pero hay que reconocer que los últimos acontecimientos también van bajándole a uno las ganas de participar en algo en que de repente no hay certeza de a dónde van a ir a dar los fondos que al país y a las personas nos cuesta también aportar. Lo que pasó ayer con la CPC, a lo cual el presidente también se refirió en la reunión ayer, bueno, hay que entender también, hay que estar en los zapatos, hay que practicar la empatía. Ellos tienen problemas, nos dijo a nosotros Ricardo Weber, hay empresas, ellos tienen empresas que han quebrado, que están por quebrar, información que no ha salido en los periódicos, pero ellos la están viviendo, entonces uno en realidad no puede ponerse en los pies de ellos como para juzgar su actitud. Ajá. Nosotros tenemos presente como CONAPYME, y se lo hicimos ver ayer al presidente, que vamos a trabajar hasta el final, no estamos diciendo que vamos a apoyar, ni que vamos a rechazar. Bueno, pero estamos en una etapa de aportar. Y en ese sentido, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tienen las pymes y CONAPYME en particular, Verónica? Mira, nosotros creemos que es muy necesario tener certeza. Y la certeza con todo lo que abarca. Hacia dónde van los recursos, realmente lo que se necesita, cómo se van a aplicar. Hay que también tener equidad. Horizontal y vertical. Aquí el que gana menos paga menos, el que gana lo mismo paga lo mismo. Porque en el proceso anterior se cometían algunas injusticias ahí y que CONAPYME las hizo presente y que en realidad por eso también fue que se obtuvo este apoyo de los parlamentarios entendiendo la realidad de las pymes. Nosotros en estos momentos también, y no es algo que pueda quedar fuera del análisis, no es que uno quiera meter el dedo en la llaga ni molestar más allá, pero cuando se están empezando a ver que los recursos están siendo mal utilizados, también eso hay que entender, y el gobierno tiene que entender que eso le baja las expectativas y las ganas a las personas. Sí, claro. ¿A qué se refiere en particular para entender bien a dónde apunta Verónica?
Mira, lo que pasó en Antofagasta es una muestra. De acuerdo. Venimos sabiendo cosas hace rato. Se habla de la cantidad de 100.000 empleos públicos que incorporó este gobierno. Si bien ellos han dicho que las cifras del INE no corresponden, que está medido desde otra forma, pero es lo que está en Voz Populi en estos momentos. Sí. También hemos sabido que se contrató a 3 integrantes de la oficina de género por ministerio. Entonces uno dice, ¿es tan necesario eso? Hay fondos importantísimos que se entregan, por ejemplo, a la Fundación Fiel, que depende de la Central Unitaria de Trabajadores, para que hagan capacitación, 119 millones para que hagan capacitación de reforma previsional, laboral, de diálogos sociales. Es necesario, habiendo en realidad autoridades que están dispuestas a trabajar con las personas para entregar esa información. Verónica, ¿y ustedes le plantearon estos puntos ayer al presidente, por ejemplo? Mira, ayer yo fui bien explícita en decirle al presidente que uno no puede llegar a decir cosas bonitas cuando no las hay, todas. Pero no quisimos, esta es la primera vez que el presidente recibe a las pymes, entonces no podíamos llegar de primera a decir cosas así, pero sí las hemos planteado en las mesas que llevamos 3 mesas de trabajo en este proceso último, una con el ministro de Hacienda, 3 con la subsecretaria de Hacienda, con el embajador de Chile ante la OCDE, con la directora de presupuesto. Nos quedan 2 reuniones más. Ahí nosotros hemos dicho eso. Lo mismo que, mira Sebastián, hay un punto muy importante. Cuando se hicieron los diálogos tributarios, esas 6 mesas que hubo hace unos meses atrás, la prioridad, cuando se hizo el resumen de lo que aportó cada uno de los asistentes a esas mesas, la prioridad fue la educación. Se dijo que había que invertir en educación, que era necesario que los fondos se destinaran a educación, porque ahí nace todo. Ahí nace una buena persona, ahí nace un funcionario público honesto, ahí nace un funcionario bien preparado, bien capacitado, ya sea que vaya a llegar a la universidad o que vaya a elegir una rama técnica. Ese es el inicio de todo un proceso para un país. Pero sin embargo, en las prioridades que dio a conocer el presidente el día de la cuenta pública, no está la educación. Hay otras cosas, entonces se nos cita y se nos invita a diálogos para aportar y para que nuestra opinión sea escuchada, o simplemente es para validar una conversación con decir que se consideró a todos los entes del país para dar su opinión. Entonces nosotros pedimos y recalcamos la importancia de que aquí la prioridad sea la educación. Más allá de pagar la deuda del CAE, más allá de pagar la deuda con los profesores, porque hay que considerar también que ahí no hay cifras fijas. Hay mucho profesor que ya murió esperando que se llegase esta Verónica, recompensación que tenían. Queda súper claro el punto, pero para aprovechar el tiempo quería preguntarle respecto a la disposición entonces de CONAPYME y si es que usted quiere hablar por el resto de las organizaciones, si ha percibido esa disposición también. La disposición me refiero a aumentar la carga tributaria. ¿Y por qué voy a ese punto? Porque la CPC en su comunicado esta semana de alguna manera se cierra esa opción y dice que si vamos a aumentar recursos de gasto, eso tiene que venir por la vía de la eficiencia en el gasto público, la modernización del Estado y otros puntos. ¿Ustedes concuerdan en esa fórmula como un mecanismo para conseguir más recursos? Mira, nosotros propusimos en la reunión, incluso de la última que tuvimos el lunes, que en realidad era necesario aumentar la base tributaria. Las personas tienen que aportar a su país. Si gana poco, aporte poco. Si gana más, aporte más. Eso es necesario, es una realidad. No puede haber un grupo de gente que solamente utiliza al Estado para extender la mano y para que le dé salud, para que le dé jubilación, para que le dé pensiones de gracia. No, tiene que haber un aporte. Pero para que haya ese aporte, el país tiene que estar en condiciones de que todos nos sintamos integrados, de que todos tengamos un trabajo que nos permita aportar. Tiene que el país crecer. Hay muchos puntos en común que uno puede tener con la CPC. Quizás el punto que nos distancia es que nosotros no pensamos, como CONAPYME, retirarnos de la mesa. Nosotros vamos a seguir hasta el último momento y ahí discutiremos las 7 ramas que integramos CONAPYME, si vamos a apoyar o a rechazar. Y a su vez, ahí vamos a realizar
también todas las reuniones que nos han pedido los partidos políticos para volver a conocer la opinión que tiene CONAPYME al respecto de este nuevo pacto fiscal o reforma tributaria como era anteriormente. Verónica, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Que tenga un buen día. Gracias, Sebastián. Igual para ustedes. Muy buen día. Hasta luego. 8:30. Cerramos Agenda Económica. En minutos comenzamos Noticias Express acá en CNN Chile. Que tengan una buena jornada.